¿Y si te dijera que la persona más peligrosa que jamás encontrarás no está en las sombras del mundo, sino escondida dentro de ti? No es un enemigo con intenciones malignas. No es un extraño con un rostro amenazante, sino una parte de ti mismo que has negado, que has enterrado, que te niegas a mirar. Hoy te invito a un viaje profundo, un descenso al corazón de tu alma, guiado por la sabiduría de Carl Jung, para enfrentar esa verdad oculta que controla tu vida sin que lo sepas. ¿Qué pasaría si dejaras de huir y te atrevieras a conocer tu oscuridad? Acompáñame hasta el final de esta historia y descubre cómo el coraje de mirar dentro puede liberarte. Pero no solo escuches al final. Comparte tu verdad. ¿Qué parte de ti temes enfrentar? Tu voz puede iluminar el camino de otro. Quédate porque esta no es solo una historia. Es el comienzo de tu despertar. Llamemos a las cosas por su nombre. Hay una presencia dentro de ti, una fuerza que no quieres reconocer. Una parte de ti mismo que has empujado a las sombras más profundas de tu alma, porque temes lo que significa. No es un enemigo, no es un criminal, no es siquiera alguien con malas intenciones. Es tu sombra, esa dimensión oculta de tu ser que contiene todo lo que has considerado inaceptable, indigno, vergonzoso. Carl Gustav Jung, el visionario suizo que exploró los abismos de la psique humana, dedicó su vida a desentrañar estas verdades que preferimos enterrar. Para Jung, la mente no era solo una máquina lógica que procesa pensamientos. Era un ecosistema vivo, un campo de batalla de impulsos contradictorios, deseos reprimidos y dimensiones escondidas. En el corazón de su enseñanza yace una verdad implacable, todos sin excepción. Cargamos una sombra. No es intrínsecamente maligna. No es un monstruo que espera destruirte. Es simplemente el conjunto de todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos. La envidia que no admitimos, el odio que negamos, el egoísmo que escondemos, los deseos crudos que la sociedad nos enseñó a reprimir. No es que estas cosas no existan en nosotros, es que las hemos etiquetado como indignas de amor, indignas de ser vistas, así que las empujamos a la oscuridad, las desterramos, fingimos que nunca estuvieron allí. Pero lo que reprimimos no desaparece. Jung lo advirtió con una claridad que resuena como un trueno. Lo que no se hace consciente regresa en formas más oscuras, más destructivas. La sombra no se desvanece solo porque la ignores. Vive, respira y comienza a influir en tu vida desde detrás del telón. Se cuela en tus relaciones, en tus miedos, en las proyecciones que arrojas sobre los demás. Y lo peor, lo más traicionero, es que la confundes con algo externo, sin darte cuenta de que estás siendo gobernado por una fuerza que te niegas a comprender. Piensa en alguien que se enorgullece de ser siempre calmado, siempre amable. Puede creer genuinamente que nunca siente ira, pero esa misma creencia lo ciega ante las formas sutiles en que su rabia reprimida se filtra a través de la agresión pasiva de un distanciamiento emocional de dolencias físicas que no tienen explicación médica. No es malvado, no es deshonesto, simplemente no es consciente. Y en esa inconsciencia se convierte en un instrumento para que la sombra actúe sin ser vista. Como dijo Jung, la gente hará cualquier cosa por absurda que sea, para evitar enfrentar su propia alma. Esa evasión es el terreno fértil de la autodecepción. Construimos máscaras elaboradas, personajes que nos protegen de lo que creemos que es inaceptable en nosotros. Pero cuanto más esfuerzo ponemos en evitar la sombra, más poder tiene sobre nosotros. Confrontarla no significa destruirla, no significa ceder ante ella, significa integrarla, significa decir con una valentía que quema: si esto también soy yo. Cuando te atreves a mirar tus impulsos ocultos, los reclamas no para justificarlos, sino para entenderlos. Y una vez que los entiendes, ya no te gobiernan. Los más peligrosos no son aquellos que actúan su oscuridad conscientemente, los que saben que están manipulando o dañando. No los más peligrosos, son aquellos que niegan tener oscuridad alguna, porque sus acciones no están temperadas por la conciencia,
no están guiadas por la humildad. Están impulsadas por una convicción ciega en su propia pureza, una creencia que a lo largo de la historia ha justificado los actos más atroces cometidos por la humanidad. Así que si buscas paz, si buscas claridad, si buscas una bondad verdadera, comienza no mirando a los demás, sino a ti mismo. ¿Qué temes admitir sobre quién eres? ¿Qué parte de ti sientes como vergonzosa, monstruosa, indigna? Ahí es donde comienza el camino. Porque ahí, en lo que has enterrado, yace tu poder, no en la perfección, sino en la integración. La sombra, como Jung la definió, es el aspecto inconsciente de tu personalidad, que tu ego consciente no reconoce. No es buena ni mala en sí misma, es simplemente todo lo que has rechazado, reprimido o escondido de la luz de tu conciencia. Es la suma de todos esos rasgos, deseos e impulsos que te niegas a asociar con la imagen que tienes de ti mismo. Y eso es exactamente lo que la hace peligrosa. Desde la infancia nos enseñan qué es aceptable y qué no lo es. Aprendemos a comportarnos de manera que nos gane amor, aprobación, seguridad. En ese proceso comenzamos a descartar partes de nosotros que no encajan en el molde. Una niña que expresa su ira con fuerza es reprendida, así que aprende a reprimirla. Un niño que llora es ridiculizado, así que se endurece. Un adolescente que muestra ambición es tildado de arrogante, así que atenúa su brillo. Poco a poco cortamos pedazos de nuestra alma y los enterramos en la sombra. Pero lo que desterramos no se desvanece. Espera, se retuerce. Regresa en formas extrañas inesperadas. El deseo reprimido se convierte en obsesión. La tristeza suprimida se transforma en entumecimiento emocional. El ansia de poder negada emerge como manipulación silenciosa. Y no reconocemos nada de esto como nuestro, porque nos hemos entrenado para creer que somos solo lo que mostramos la máscara, no el rostro detrás de ella. Piensa en alguien que se enorgullece de ser infinitamente servicial. Siempre es el primero en ofrecer ayuda, en sacrificarse, en asumir más de lo que le corresponde. A simple vista, su generosidad parece noble, incluso admirable, pero bajo esa fachada puede esconderse una sombra, una necesidad oculta de control, de superioridad, de validación. Su disposición a ayudar, aunque externamente altruista, se convierte en una forma de afirmar poder, de sentirse indispensable. Como nunca reconoció esa necesidad de control, ésta se manifiesta a través de la bondad. Por eso Jung insistió en que la sombra debe ser confrontada, no avergonzada, no destruida, sino comprendida. Él creía que hasta que lo hagamos, seguiremos siendo perseguidos por nuestro propio inconsciente. Peor aún, proyectaremos esa sombra sobre los demás, juzgando en ellos lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. La pregunta no es si tienes una sombra. La tienes. Todos la tenemos. La pregunta es si estás dispuesto a verla, a aceptarla, a comenzar el trabajo de integración. Porque solo al hacerlo, puedes recuperar las partes de ti que has perdido. Solo entonces, puedes volverte entero. Como Jung afirmó, no hay llegada a la conciencia sin dolor. Hay un tipo de persona que camina por el mundo absolutamente convencida de su bondad. Cree que es amable, desinteresada, justa, moralmente intachable, y tal vez en la superficie lo sea. Hace obras de caridad, nunca alza la voz, evita conflictos, ayuda a sus vecinos. Pero en su creencia inquebrantable en su propia virtud, yace un peligro más profundo que cualquier agresión evidente: la negación de la sombra. Jung advirtió que los más peligrosos no son aquellos que son conscientes de su oscuridad, sino aquellos que niegan tenerla, porque su comportamiento no está moderado por la humildad, no está anclado en la autoconciencia. Se ven a sí mismos como incapaces de hacer el mal, y esa ilusión los hace capaces de justificar cualquier acción, por dañina que sea, en nombre de la rectitud. Sus palabras suenan suaves, sus acciones parecen gentiles, pero su impacto puede ser devastador, precisamente porque no ven el daño que causan. Para funcionar en la sociedad todos llevamos una máscara. Jung la llamó la persona.
El rostro social que presentamos al mundo, moldeado por las expectativas, las necesidades de supervivencia y el deseo de pertenecer. Es nuestra imagen pública, la versión de nosotros mismos que creamos para evitar juicios, para ser aceptados, para encajar. La persona no es inherentemente falsa. Cumple una función necesaria. Necesitamos roles para navegar la vida: estudiante, padre, profesional, amigo. Cada rol trae consigo ciertos comportamientos, y adaptarnos a ellos es parte de la madurez. Pero el peligro surge cuando comenzamos a creer que somos solo esa máscara. Cuando la persona se confunde con el yo completo, nos convertimos en extraños para nuestra propia profundidad. Cuanto mayor es la brecha entre quienes somos y quienes fingimos ser, más desconectados y vacíos nos sentimos. Podemos parecer exitosos, agradables, incluso admirables, pero dentro un dolor silencioso. Crece el dolor de no ser vistos ni siquiera por nosotros mismos. Hay una ironía peculiar en la naturaleza humana. Nos atraen con más fuerza las personas que reflejan lo que nos falta, lo que no hemos integrado en nosotros mismos. Cuando no hemos hecho las paces con nuestra propia sombra. Cuando negamos nuestro dolor, nuestras necesidades, nuestra ira, nuestro miedo, nos sentimos magnéticamente atraídos por aquellos que parecen haber dominado lo que nosotros reprimimos. En su aparente completitud, vemos esperanza, salvación. Pero a menudo, lo que nos atrae no es autenticidad, es una actuación. Las personas que percibimos como perfectas pueden no estar completas en absoluto. Simplemente son expertas en moldear su persona, en convertirse en lo que queremos ver. No para sanarnos, sino para atarnos. No para liberarnos, sino para controlarnos. Cuanto más profundas son nuestras heridas, más fácil es caer en la seducción de alguien que parece ser la medicina. Por eso nos enamoramos tan intensamente de aquellos que parecen entendernos, que parecen sostenernos, que parecen amarnos incondicionalmente. Reflejan las piezas que nos faltan. Pero con el tiempo, ese reflejo puede convertirse en una jaula. Imagina una relación que comienza como un sueño. Él es todo lo que siempre quisiste. Gentil, atento. Un oyente profundo que te hace sentir que eres la única persona en el mundo. Recuerda los pequeños detalles, te dice que ahora estás a salvo, que nadie te ha entendido como él. Cocina para ti, te abraza, se sacrifica por ti. Por primera vez en mucho tiempo respiras, pero lentamente el aire se vuelve denso. Te das cuenta de que esa intimidad emocional viene con expectativas tácitas. Tu independencia es cuestionada. Tu tiempo es reclamado poco a poco. Tus amigos ya no encajan. Cuanto más él se muestra, menos espacio tienes para existir. Su amor, que alguna vez fue cálido y envolvente, comienza a asfixiarte. Y sin embargo no alza la voz, no te controla con ira. Te controla con dulzura, con atenciones, siendo exactamente lo que dijiste que necesitabas. Y si te resistes, si pides espacio, si expresas incomodidad, está herido, confundido. He hecho todo por ti, dice, y aún te alejas. Lo que comenzó como ternura se ha convertido en una tiranía silenciosa. Y no lo viste venir porque él nunca interpretó al villano. ¿Interpretó tu fantasía? Esta es la trampa de la sombra no integrada, no solo en lo que nos hace a nosotros, sino en lo que nos hace desear. Cuando no hemos reclamado nuestra propia profundidad, nuestra propia complejidad, estamos abiertos a aquellos que representan la completitud. Proyectamos nuestros anhelos en ellos. Queremos creer que son la respuesta. Pero no son la respuesta. Son un espejo, Jung nos advirtió. Cuanto más brillante es la persona, más oscura es la sombra. Cuanto más impecable parece alguien, más probable es que haya escondido sus defectos más profundamente, y cuanto más compramos su imagen, más evitamos enfrentar la nuestra. Así que si te encuentras fascinado por la perfección de alguien, detente. Pregúntate, ¿qué parte de mí está hambrienta de esto? ¿Qué parte de mí se siente indigna, invisible, rota, y cree que ellos pueden arreglarla? Porque la persona adecuada no ofrece completarte.
Te encuentra tal como eres. No necesita interpretar un papel para ganar tu amor. Los que insisten en ser tu salvador a menudo terminan siendo tu captor. Pero los que caminan a tu lado sin necesitar ser necesitados son los que realmente te verán. Y para encontrarlos primero debes estar dispuesto a verte a ti mismo con toda tu luz y toda tu oscuridad. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje de toda una vida para convertirte en una persona completa, no buscando pureza, sino reconciliando los opuestos dentro de ti. No se trata de ser mejor, se trata de ser real, no solo luz, no solo sombra, sino ambos. Individuarte es integrar, traer todas las partes fragmentadas de ti mismo de vuelta a la relación, a la conciencia, a la posesión. Este es el trabajo profundo de la integración de la sombra. Hacer consciente lo que es inconsciente. Notar los sentimientos que negamos, las historias que nos contamos, las reacciones que revelan más que nuestras palabras. No es un proceso grandioso, no es espiritual en un sentido elevado o intocable. Es dolorosamente ordinario y hermosamente honesto. Comienza observando tus picos emocionales, tu envidia, tus juicios, tus resentimientos silenciosos, tu vergüenza. No son sentimientos aleatorios, son mensajes. Cuanto más desproporcionada es tu reacción emocional a una situación, más probable es que esté conectada a una parte no sanada de ti. La sombra no grita, susurra a través de la emoción, así que escucha. Luego escribe. Lleva un diario no para reportar tu día, sino para revelar tu sombra. Pregúntate, ¿qué sentí pero no expresé? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué odio en los demás? ¿Qué temo que vive en mí? ¿Qué me aterra que alguien descubra de mí? Sé honesto. Escribe lo que se siente feo. Escribe lo que se siente mezquino. Escribe lo que se siente mal. No para alimentar esos sentimientos, sino para encontrarlos, porque cuando niegas la envidia, la actúas inconscientemente. Cuando niegas la ira, te controla desde las sombras. Cuando niegas el miedo, guía tus elecciones bajo la apariencia de seguridad. Pero cuando nombras estas partes, reclamas tu poder para elegir. Imagina esto. Cada vez que tu amigo anuncia un éxito, una promoción, una nueva relación, un logro, sonríes, dices, felicidades, escribes un comentario amable, pero dentro algo se contrae. Una tensión, un destello de incomodidad, una voz que susurra, ¿por qué no yo? Lo descartas. Te dices a ti mismo que debes ser solidario. Silencias la sombra. Pero aquí está la verdad, esa incomodidad no es un fracaso moral. No es una señal de que eres egoísta o cruel. Es simplemente una parte de ti, una parte muy humana que anhela reconocimiento. Éxito. Amor. La persona puede decir, estoy por encima de la envidia, pero la sombra dice, yo también quiero ser visto. Y si nunca escuchas esa voz, encontrará otras formas de expresarse a través de comparaciones. Amargura, sabotaje, sutil. El trabajo con la sombra significa admitir estas verdades no para justificarlas, sino para transformarlas. Cuando nombras la envidia se convierte en una guía, te muestra lo que valoras. Cuando nombras la ira, revela lo que te importa. Cuando nombras el miedo, te invita a avanzar de todos modos. Y cuando nombras la vergüenza, comienza a disolverse. Este no es un proceso rápido, no es glamoroso, a menudo. Es incómodo, incluso desorientador. Pero es como regresas a casa a ti mismo. La individuación no significa arreglar tus defectos, significa sostenerlos con compasión. Significa decir, esto también es parte de mí, y aún soy digno. Y desde ese espacio comienzas a vivir, no desde una máscara pulida, sino desde tu centro verdadero. Porque la sombra que posees no puede controlarte. Y las partes que alguna vez intentaste enterrar pueden convertirse en las raíces de tu mayor fuerza. Nadie es perfecto. Nadie es puro. Y aquellos que parecen serlo al observarlos de cerca, suelen ser solo expertos en la negación. La verdadera moralidad no viene de la inocencia. Viene de la conciencia. No eres verdaderamente bueno,
porque nunca has tenido un pensamiento oscuro o un impulso egoísta. Eres verdaderamente bueno cuando ves tu capacidad para dañar, y aún eliges la responsabilidad. Cuando sabes que podrías traicionar y aún eliges la lealtad. Cuando reconoces tu potencial para la destrucción y aún eliges construir. Ahí es donde vive la integridad, no en la perfección, sino en el poder de la elección consciente. Jung lo dijo claramente. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto no es solo una declaración filosófica, es una advertencia. Mientras nos neguemos a confrontar la sombra, viviremos reaccionando a ella. Seremos gobernados por nuestras heridas no dichas. Proyectaremos nuestra oscuridad en los demás. Repetiremos patrones y lo llamaremos destino. Confundiremos la represión con la virtud y sufriremos por ello. Pero no tiene por qué ser así, porque la sombra, contrariamente a lo que tememos, no es nuestro enemigo, no es un monstruo acechando para destruirnos, es una parte de nosotros. Esperando ser vista, escuchada e integrada, cuando finalmente miras lo que has pasado tu vida evitando, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir con miedo de ti mismo. Dejas de encogerte ante tu verdad. Dejas de perseguir una ilusión de perfección, y en su lugar, ganas algo infinitamente más poderoso: la libertad. La libertad de ser entero, de ser honesto, de vivir sin vergüenza, de actuar con claridad, de amar sin pretensiones, de pararte en la verdad completa de quién eres, luz, sombra y todo lo que hay en medio, y saber que aún eres digno. Mirar tu oscuridad no es debilidad. Es un acto de coraje, una declaración de libertad. Un paso hacia la madurez, no solo biológica, sino espiritual. Porque la sombra que evitas es la parte de ti que guarda tu poder. Y cuando finalmente caminas hacia ella, no con miedo, sino con compasión, no te pierdes. Te encuentras. Y lo que encuentras no es rotura, es el comienzo de la plenitud. Hay un peligro más sutil que la malicia, uno que no grita, no amenaza. A menudo habla en tonos suaves, y lleva el rostro de la bondad. Jung nos advirtió: los más peligrosos no son aquellos que hacen el mal, sino aquellos que creen que solo son buenos. Esta no es una contradicción, es una verdad psicológica. El manipulador que sabe que está manipulando puede ser reconocido, desafiado, expuesto. Puede mentir, pero sabe que miente. Puede engañar, pero conoce la diferencia entre la verdad y la falsedad. Hay al menos un límite entre ellos y el papel que desempeñan, pero la persona que genuinamente cree en su propia pureza moral, que se ve incapaz de hacer el mal, no está limitada por esa misma verificación interna. Para ellos, todo lo que hacen está automáticamente justificado. Su control se convierte en cuidado. Su crítica se convierte en honestidad. Su juicio se convierte en verdad. Y el daño que causan se vuelve invisible para ellos. Imagina un compañero de trabajo que siempre está ayudándote, revisando tus documentos, verificando tu trabajo, diciendo a otros que solo intenta apoyarte. En la superficie parece generoso, amable, incluso admirable. Pero bajo esa actuación de ayuda, yace algo más: control. Lentamente comienzas a dudar de tus propias ideas, a deferir a sus revisiones. Con el tiempo, tu confianza se erosiona, no porque hayas cometido un error, sino porque su apoyo te ha enseñado sutilmente que no eres capaz por ti mismo. Cuando intentas afirmar tu independencia, responden con confusión o dolor. Solo estaba tratando de ayudar, dicen, y lo creen de verdad, y eso es lo que hace que la dinámica sea tan desorientadora. No están fingiendo, realmente se ven como el salvador, el ayudante, el que siempre está ahí para los demás. Pero lo que no pueden ver, lo que se niegan a ver, es que su necesidad de ser necesitados está moldeando la dinámica. Su identidad está arraigada en ser aquel de quien otros dependen, y en el momento en que ya no los necesitas, pierden el control. Y no pueden permitir eso, así que ofrecen más ayuda y más, hasta que olvidas cómo se siente tu propia fuerza. Así es como opera la sombra cuando se niega, secuestra la virtud.
La persona que cree que solo es buena no cuestiona las consecuencias de sus acciones. No reflexiona, no se detiene, no se pregunta. Estoy cruzando una línea, porque cree que su presencia es siempre un regalo. Se vuelve ciega a su propio impacto, peligrosamente inconsciente del poder que ejerce. Esta persona no es malvada, pero es peligrosa, no por lo que sabe, sino por lo que se niega a saber sobre sí misma. Y la única manera de ver con claridad es convertirte en el tipo de persona que cuestiona no solo tus motivos, sino también tus puntos ciegos. Ser capaz de decir, incluso cuando pienso que estoy ayudando, podría estar dañando. Incluso cuando tengo buenas intenciones, necesito reflexionar, porque la verdadera bondad no es la ausencia de oscuridad, es la presencia de la conciencia. Y sin esa conciencia, el camino hacia el daño está pavimentado con bondad, y los que más nos hieren son los que creen que nunca podrían hacerlo. Todos llevamos una máscara. A veces varias. Jung la llamó la persona, la versión de nosotros mismos que presentamos al mundo, moldeada por las expectativas, la necesidad social y la supervivencia. Es como aprendemos a ser aceptables, agradables, competentes. La ajustamos cuidadosamente, aprendiendo qué partes de nosotros son recompensadas y cuáles deben ocultarse. En su forma más saludable, la persona es funcional. Nos ayuda a navegar el mundo. No muestras tu yo más vulnerable en una entrevista de trabajo, ni expresas miedo crudo en un rol de liderazgo. La persona nos permite movernos por los espacios sociales con relativa seguridad y claridad. Pero el problema surge cuando comenzamos a confundir la persona con el yo. Cuando la máscara deja de ser algo que usamos y se convierte en algo que creemos que somos. Cuanto más invertimos en parecer compuestos amables, inteligentes o invulnerables, más nos alejamos de la verdad más compleja y desordenada que yace debajo, y esa desconexión no nos hace libres, nos hace huecos. Jung advirtió que cuanto mayor es la brecha entre la persona y la sombra, más tensión interna experimentamos. Porque mientras la persona intenta mantenernos alineados con lo que es socialmente recompensado, la sombra contiene todo lo que hemos desterrado: nuestro miedo, nuestra tristeza, nuestra ira, nuestras necesidades insatisfechas. Cuando esas dos mitades no están en diálogo, nos dividimos desde dentro. Esta tensión a menudo se manifiesta como ansiedad, depresión, síndrome del impostor, fatiga crónica o una sensación persistente pero silenciosa de inautenticidad. Imagina a alguien que siempre está sonriendo, siempre compuesto, siempre el optimista. En el trabajo es admirado, en público es elogiado. Pero cuando llega a casa, algo cambia. Se siente vacío, agotado, desconectado. No porque esté haciendo algo mal, sino porque la persona que ha perfeccionado se ha convertido en su identidad completa. La versión de sí mismo que presenta no tiene espacio para el miedo, el duelo o la incertidumbre. Y sin embargo, esas cosas viven en él de todos modos. Ya no sabe cómo ser visto sin la máscara, y con el tiempo eso erosiona el yo. Solo puedes fingir durante tanto tiempo antes de olvidar quién eras, antes de que comenzara la actuación. Por eso el trabajo de integración es tan crucial. No se trata de destruir la persona, se trata de recordar que es solo una parte de ti, no el todo. Puedes ser competente y estar confundido, amable y estar enojado, seguro y sentirte inseguro. Y tienes permitido presentarte en tu vida con todas esas cosas. No solo las que hacen que los demás se sientan cómodos. La persona es útil, pero no es tu hogar. Tu hogar es el lugar donde todo tú es bienvenido. Y para reclamar ese hogar, debes quitarte la máscara. No para todos, no de una vez, sino al menos para ti mismo. Porque cuando dejas de intentar ser quien el mundo quiere que seas, comienzas el viaje de convertirte en quien realmente eres. Hay una trampa curiosa escondida en lo profundo de la psique. Nos sentimos más atraídos por aquellos que reflejan lo que aún no hemos integrado en nosotros mismos. Cuando no hemos hecho las paces con nuestra propia sombra, cuando negamos nuestro dolor, nuestras necesidades, nuestra ira, nuestro miedo, nos sentimos magnéticamente atraídos por aquellos que parecen haber dominado lo que nosotros reprimimos.
En su aparente completitud vemos esperanza, salvación. Pero a menudo lo que nos atrae no es autenticidad, es una actuación. Las personas que percibimos como perfectas pueden no estar completas en absoluto. Simplemente son expertas en moldear su persona, en convertirse en lo que queremos ver. No para sanarnos, sino para atarnos, no para liberarnos, sino para controlarnos. Cuanto más profundas son nuestras heridas, más fácil es caer en la seducción de alguien que parece ser la medicina. Por eso nos enamoramos tan intensamente de aquellos que parecen entendernos, que parecen sostenernos, que parecen amarnos incondicionalmente. Reflejan las piezas que nos faltan. Pero con el tiempo, ese reflejo puede convertirse en una jaula. Imagina una relación que comienza como un sueño. Él es todo lo que siempre quisiste. Gentil, atento. Un oyente profundo que te hace sentir que eres la única persona en el mundo. Recuerda los pequeños detalles. Te dice que ahora estás a salvo, que nadie te ha entendido como él. Cocina para ti. Te abraza, se sacrifica por ti. Por primera vez en mucho tiempo respiras, pero lentamente el aire se vuelve denso. Te das cuenta de que esa intimidad emocional viene con expectativas tácitas. Tu independencia es cuestionada. Tu tiempo es reclamado poco a poco. Tus amigos ya no encajan. Cuanto más él se muestra, menos espacio tienes para existir. Su amor, que alguna vez fue cálido y envolvente, comienza a asfixiarte. Y sin embargo no alza la voz, no te controla con ira. Te controla con dulzura, con atenciones, siendo exactamente lo que dijiste que necesitabas. Y si te resistes, si pides espacio, si expresas incomodidad, está herido, confundido. He hecho todo por ti, dice. Y aún te alejas. Lo que comenzó como ternura se ha convertido en una tiranía silenciosa. Y no lo viste venir porque él nunca interpretó al villano. Interpretó tu fantasía. Esta es la trampa de la sombra no integrada, no solo en lo que nos hace a nosotros, sino en lo que nos hace desear. Cuando no hemos reclamado nuestra propia profundidad, nuestra propia complejidad, estamos abiertos a aquellos que representan la completitud. Proyectamos nuestros anhelos en ellos. Queremos creer que son la respuesta. Pero no son la respuesta. Son un espejo. Jung nos advirtió. Cuanto más brillante es la persona, más oscura es la sombra. Cuanto más impecable parece alguien, más probable es que haya escondido sus defectos más profundamente. Y cuanto más compramos su imagen, más evitamos enfrentar la nuestra. Así que si te encuentras fascinado por la perfección de alguien, detente. Pregúntate, ¿qué parte de mí está hambrienta de esto? ¿Qué parte de mí se siente indigna, invisible, rota, y cree que ellos pueden arreglarla? Porque la persona adecuada no ofrece completarte. Te encuentra tal como eres. No necesita interpretar un papel para ganar tu amor. Los que insisten en ser tu salvador, a menudo terminan siendo tu captor. Pero los que caminan a tu lado sin necesitar ser necesitados, son los que realmente te verán. Y para encontrarlos, primero, debes estar dispuesto a verte a ti mismo con toda tu luz y toda tu oscuridad. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje de toda una vida para convertirte en una persona completa, no buscando pureza, sino reconciliando los opuestos dentro de ti. No se trata de ser mejor, se trata de ser real. No solo luz, no solo sombra, sino ambos. Individuarte es integrar, traer todas las partes fragmentadas de ti mismo. De vuelta a la relación, a la conciencia, a la posesión. Este es el trabajo profundo de la integración de la sombra. Hacer consciente lo que es inconsciente. Notar los sentimientos que negamos, las historias que nos contamos, las reacciones que revelan más que nuestras palabras. No es un proceso grandioso, no es espiritual en un sentido elevado o intocable. Es dolorosamente ordinario y hermosamente honesto. Comienza observando tus picos emocionales, tu envidia, tus juicios, tus resentimientos, silenciosos, tu vergüenza. No son sentimientos aleatorios, son mensajes.
Cuanto más desproporcionada es tu reacción emocional a una situación, más probable es que esté conectada a una parte no sanada de ti. La sombra no grita, susurra a través de la emoción, así que escucha, luego escribe. Lleva un diario no para reportar tu día, sino para revelar tu sombra. Pregúntate, ¿qué sentí pero no expresé? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué odio en los demás que temo que vive en mí? ¿Qué me aterra que alguien descubra de mí? Sé honesto. Escribe lo que se siente feo. Escribe lo que se siente mezquino. Escribe lo que se siente mal. No para alimentar esos sentimientos, sino para encontrarlos. Porque cuando niegas la envidia, la actúas inconscientemente. Cuando niegas la ira, te controla desde las sombras. Cuando niegas el miedo, guía tus elecciones bajo la apariencia de seguridad. Pero cuando nombras estas partes, reclamas tu poder para elegir. Imagina esto. Cada vez que tu amigo anuncia un éxito, una promoción, una nueva relación, un logro, sonríes, dices felicidades. Escribes un comentario amable, pero dentro algo se contrae. Una tensión, un destello de incomodidad, una voz que susurra, ¿por qué no yo? Lo descartas. Te dices a ti mismo que debes ser solidario. Silencias la sombra. Pero aquí está la verdad, esa incomodidad no es un fracaso moral. No es una señal de que eres egoísta o cruel. Es simplemente una parte de ti. Una parte muy humana que anhela reconocimiento. Éxito. Amor. La persona puede decir, estoy por encima de la envidia, pero la sombra dice, yo también quiero ser visto. Y si nunca escuchas esa voz, encontrará otras formas de expresarse a través de comparaciones, amargura, sabotaje sutil. El trabajo con la sombra significa admitir estas verdades, no para justificarlas, sino para transformarlas. Cuando nombras la envidia se convierte en una guía, te muestra lo que valoras. Cuando nombras la ira, revela lo que te importa. Cuando nombras el miedo, te invita a avanzar de todos modos. Y cuando nombras la vergüenza, comienza a disolverse. Este no es un proceso rápido, no es glamoroso, a menudo es incómodo, incluso desorientador. Pero es como regresas a casa a ti mismo. La individuación no significa arreglar tus defectos, significa sostenerlos con compasión. Significa decir, esto también es parte de mí y aún soy digno. Y desde ese espacio comienzas a vivir, no desde una máscara pulida, sino desde tu centro verdadero. Porque la sombra que posees no puede controlarte. Y las partes que alguna vez intentaste enterrar pueden convertirse en las raíces de tu mayor fuerza. Nadie es perfecto, nadie es puro. Y aquellos que parecen serlo al observarlos de cerca suelen ser solo expertos en la negación. La verdadera moralidad no viene de la inocencia, viene de la conciencia. No eres verdaderamente bueno porque nunca has tenido un pensamiento oscuro o un impulso egoísta. Eres verdaderamente bueno cuando ves tu capacidad para dañar y aún eliges la responsabilidad. Cuando sabes que podrías traicionar y aún eliges la lealtad. Cuando reconoces tu potencial para la destrucción y aún eliges construir. Ahí es donde vive la integridad, no en la perfección, sino en el poder de la elección consciente. Jung lo dijo claramente. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto no es solo una declaración filosófica, es una advertencia. Mientras nos neguemos a confrontar la sombra, viviremos reaccionando a ella. Seremos gobernados por nuestras heridas, no dichas. Proyectaremos nuestra oscuridad en los demás. Repetiremos patrones y lo llamaremos destino. Confundiremos la represión con la virtud y sufriremos por ello. Pero no tiene por qué ser así, porque la sombra, contrariamente a lo que tememos, no es nuestro enemigo, no es un monstruo acechando para destruirnos, es una parte de nosotros, esperando ser vista, escuchada, integrada. Cuando finalmente miras lo que has pasado tu vida evitando, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir con miedo de ti mismo, dejas de encogerte ante tu verdad, dejas de perseguir una ilusión de perfección, y en su lugar,
ganas algo infinitamente más poderoso, la libertad. La libertad de ser, entero de ser honesto, de vivir, sin vergüenza, de actuar con claridad, de amar sin pretensiones, de pararte en la verdad completa de quién eres, luz, sombra y todo lo que hay en medio, y saber que aún eres digno. Mirar tu oscuridad no es debilidad, es un acto de coraje, una declaración de libertad, un paso hacia la madurez, no solo biológica sino espiritual, porque la sombra que evitas es la parte de ti que guarda tu poder. Y cuando finalmente caminas hacia ella, no con miedo sino con compasión, no te pierdes. Te encuentras. Y lo que encuentras no es rotura, es el comienzo de la plenitud. Así que no sigas huyendo, no sigas escondiéndote, no sigas fingiendo. Mira lo que has enterrado, nómbralo, siéntate con ello, escucha lo que tiene que decirte, porque hasta que lo hagas controlará tu vida y lo llamarás destino. Pero una vez que lo hagas, ya no serás un títere de tu inconsciente. Serás libre no porque no tengas oscuridad, sino porque has tenido el valor de caminar a través de ella, con los ojos bien abiertos y el alma intacta. Como Jung proclamó, no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos llegar a ser. Elige ser entero, elige ser real, elige el camino que te lleva a casa, al lugar donde todo tú es bienvenido, donde la luz y la sombra danzan juntas y donde finalmente puedes descansar en la verdad de quién eres.